Hola chiques, ¿cómo andan? Espero que muy bien, que re bien. Aprendiste el re, ¿no? En la clase pasada. Bueno, empezamos la clase más importante de todo el curso, de todo el español. Profe, pero todas las clases son importantes. Sí, pero esta clase es la clase del alfabeto. No es solo aprender A, B, C, D, pero es aprender a pronunciar cada una de las palabras, porque en español, como yo ya les comenté en la clase pasada, si nosotros sabemos cuál es el sonido o cuáles son los sonidos de cada letra, nosotros vamos a conseguir pronunciar cualquier palabra, leer cualquier texto. No importa si sabes el significado de esta palabra o no, pero vas a saber pronunciarla bien. ¿Por qué? En español, diferente de portugués, por ejemplo, es una lengua donde nosotros hablamos prácticamente como está escrito. Entonces, si yo sé pronunciar cada una de esas palabritas que están acá, yo voy a saber perdón, si yo sé el sonido de cada una de esas letras, yo voy a saber cómo pronunciar la palabra completa, ¿sí? Profe, vos estás hablando tanto ese voy desde la clase pasada. ¿Qué es voy? ¿Voy es eso aquí? No, eso sería un buey, ¿sí? Voy es la primera persona, el yo voy del verbo ir. Entonces, eu vou saber pronunciar, ¿sí? Perdón. Eu vou, yo voy. Vamos a escuchar mucho esta palabra, voy, ¿sí? Y acá es buey, acá sí sería nuestro buey de cara preta. Bueno, entonces vamos al alfabeto. Espero que hayas visto, hayas compreendido todo de la clase passada, que você tenha visto, que você tenha compreendido tudo da aula passada. E também é muito importante descargar os arquivos da classe, baixar os arquivos da aula, ¿sí? En la clase passada eu les dejé el archivo de los útiles escolares para que ustedes puedan leer, sobre todo en voz alta, ¿sí? Para practicar la pronunciación. Y es muy importante memorizar esas palabritas, ¿sí? Ay, yo miro esto, una virome, o una lapicera, un lápiz, una goma, una botella, ¿sí? Es muy importante descargar los materiales y aprender y practicar las palabras nuevas y pasar a poner esas palabras en tu cotidiano. Por eso es muy importante poner tu celular en español, tu teclado en español, tu Google en español, para que puedas ahí tener más contacto con la lengua española. Entonces, vamos adelante. Tenemos acá la A. La A es muy fácil, es muy parecida al portugués, es igual al portugués. La diferencia es que en portugués nosotros tenemos A y N. En español solo tenemos la A, solo. Que é esse solo, profe? Que vos hablas tanto solo, solo, solo. Não é o solo da terra. Isso aí seria o suelo, tá? É o solo da terra. Suelo também pode ser costume. ¿Te acordás que na classe passada eu les comentei sobre suelen, que é eles costumam? Então, suelo também pode ser costume, na primeira pessoa do verbo soler. Solo seria sozinho ou somente. Então, en español, la letra A solo tiene el sonido de A, no tiene el sonido de de portugués. Por eso es muy importante hablar esta letra A con la boca abierta. A, nunca E. Por ejemplo, yo no puedo decir Ana, es Ana. Ana, con la boca abierta, ¿sí? No puedo decir año, es año. Año. Entonces es esto que tenemos que practicar, sobre todo el estudiante brasileño del español, porque nosotros ya tenemos esta costumbre. Si hay una A, ¿no? Hay, te expliqué en la clase pasada, ¿no? Si tem una A, si hay una A cerca, próximo de una N, de una M o de una Ñ, nosotros ya queremos decir an, pero no es an, es A. Año, Ana. Y acá alfabeto, alfabeto, que nosotros también podemos llamar de abecedario.
abecedario. Entonces, la A no hay misterio, es solo hablar con la boca bastante abierta. Y creo que ya percibiste, ¿no? Que las letras son femeninas en español. Em português é o A, o B, o C, em espanhol é la A, la B, la C. Por isso que eu puse acá esse artículo feminino para deixar claro que essas letras são femeninas em espanhol. ¿Sí? Entonces la A es siempre abierta, nunca nasal, nunca acá, es siempre A. ¿Sí? Bueno, ahora la B. Nosotros tenemos dos Bs en español, que es la B larga y la B corta. Comenté también rápidamente esto en la clase pasada. Entonces, la B larga, esta B que ya estamos acostumbrados en portugués, que tiene el mismo sonido de portugués. Acá tenemos boliche, hablar, libro, ¿sí? Entonces, la misma pronunciación de portugués, solo tenemos que saber que esta B es la larga y después vamos a ver la B corta, ¿sí? ¿Qué significa boliche, profe? ¿Es el mismo significado de portugués? No. Boliche significa balada, ¿sí? Mira, una palabra nueva, un falso amigo. Tenemos muchos falsos amigos en español, ¿no? É uma balada, é uma festa, é uma boate. Então, se alguém te invita, convida para ir a um boliche, no es para jugar, es para bailar, ¿sí? Y los boliches en Argentina terminan muy tarde, empiezan, o sea, comienzan tarde y también terminan tarde, o sea, empieza a la 1 y termina como a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, ¿sí? Empezar é sinônimo de comenzar, são dois verbos acá sinônimos, então, empezar e comenzar é com N, ¿sí? Comenzar, então, los boliches en Argentina empiezan tarde. Voy dando acá unos tips de cultura también. Hablar, ¿no? Hablar español, falar. Y libro, observar que libro se escribe con la B larga en español. En portugués es con la B corta. Muchas palabras cambian. Incluso la propia palabra, palabra, se escribe con la B larga, ¿sí? Palabra, palabra. Bueno, la C. La C não tem esse circunflexo aqui. Em verdade, não existe esse circunflexo em espanhol. Em espanhol, nós só temos um acento gráfico, que é este que está acá, que nós chamamos de tilde. Tilde, ¿sí? Es nuestro acento gráfico en español. Então, nosotros não temos crase, circunflexo e qual é o outro? Tio, né? Nosotros não temos em espanhol estas outras, solo la tilde. Profe, entonces, ¿por qué está ahí? Fui yo. La profe quien puso acá por cuenta propia. Entonces, la C é C, não é C. Acá é D, não é D. Acá é E, não é E. Então, não tem esse circunflexo. Eu coloquei só para deixar claro que você tem que falar E, fechado, tá? Você não pode falar E. É sempre E, fechado em espanhol. Nós não temos o fonema E en español, es siempre E. Por lo tanto, yo puse acá, pero no existe, es solo para aclarar, ¿sí? Entonces, la C tiene dos sonidos, igual que en portugués, sonido de K y sonido de S. Tenemos casa, Cecilia, sonido de S, y 12, sonido de S también, igual al portugués también. Mira que 12 es un falso amigo. Doce não é o doce de leite, isso seria dulce, el dulce de leite argentino, ¿no? Muy famoso. 12 es el numeral, la docena, 12, ¿sí? Entonces 12 sería 12. 10, 11, 12. Ahora la D, una letra hermosa, que es la letra de mi nombre, claro. Ahora voy para acá. Bueno, entonces la D, nosotros decimos dia, não é dia, chiada. Atenção, os cariocas que gostam de chiar. Dia, diente, diente, com a E cerrada, ¿sí? Fechada. Diente, dar, dar, dar. Entonces, es el mismo sonido de portugués, pero con la lengua acá. D, d, da. Así que da, de, di, do, du.
La gente del nordeste, de los estados Rio Grande del Norte, Pernambuco, Paraíba, esos estados no tienen dificultad con la D, porque esos estados ya hablan día, no hablan día, chiado. Entonces, es una ventaja para ustedes. Ahora vuelvo para acá y vamos a la E. Como ya les comenté, la E es cerrada. Lo contrario de la A, que es abierta, la E es cerrada. Entonces, cerrada significa fechada. Entonces, no tenemos el fonema E en español, es Z. Profe, entonces, ¿cómo yo pronuncio? Café. Porque lleva tilde, ¿no? Hay una tilde, un acento. Entonces, ¿qué sería? Mira, las tildes, o sea, el acento gráfico en español no sirve diferentemente de portugués para cambiar el sonido de la letra. Sirve solo para decir cuál es la sílaba fuerte. ¿Entendés? Entonces, yo no digo café, yo digo café, café. Entonces, la tilde no cambia el sonido, solo nos muestra cuál es la sílaba fuerte y esto es maravilloso para un extranjero que está aprendiendo la lengua, que no tiene que lidiar con una letra con varios sonidos dependiendo de la acentuación. Esto es maravilloso. Qué bueno, gracias Dios por esta lengua española buenísima. Entonces decimos café, no es español, es español. Y mira que yo ya te dije que la es abierta, entonces es español, es español, español. La O también es cerrada, ¿sí? Entonces no es español, es español, español. Tenés que pronunciar bien esta palabra porque estás aprendiendo español. Elegante, elegante, no es elegante, es elegante, elegante. Hablamos como está escrito. Ojo, presta atención. Ahora la F, F igual al portugués, el mismo sonido, fa, fa, fi, fa, fu. Tenemos acá, fútbol, fútbol. Mira la pronunciación, ¿sí? No es fútbol, la sílaba fuerte es la primera. Fútbol, fútbol. Fútbol. Mucha gente tiene dificultad en pronunciar esta palabra. Entonces, presta mucha atención y repetí conmigo. Fútbol, fútbol. Segunda, afortunado. Esa persona es muy afortunada, es una persona tiene mucha suerte, ¿sí? Flaco, flaco. Flaco es otro falso amigo. Flaco no significa fraco. Flaco es lo contrario de gordo. Entonces, si yo soy flaca, quiere decir que yo no soy gorda. O sea, flaco es sinónimo de delgado. No sé si ya viste esa palabra, que significa magro, magro, ¿sí? Lo contrario de gordo. Profe, ¿cómo yo digo fraco? Débil. Es una persona débil, ahí sí sería una persona fraca. Ahora llegamos a la letra G. Mucha atención a esta letra porque mucha gente también comete errores al pronunciarla. Letra G tiene dos sonidos. Ga, igual al portugués este sonido, ¿no? Ga. G, I. En portugués es G y G. En español es G y I. É como se fosse o nosso R do português. Go, gu, igual. Entonces tenemos que tener atención que la G, cuando está delante de E y de I, tiene el sonido do R do português. Ga, G, ri, go, gu. ¿Entendés? Mira los ejemplos. Gente, gente. Esta segunda palabra tiene dos letras Gs con dos sonidos distintos. Ri, gigante, gigante, gigante. Sonido de G y sonido de G, G. Gigante. Profe, ¿y cuando yo quiero decir gui? Yo pongo una U, como Guillermo, Guillermo. Guillermo é o Guilherme no espanhol. Alguns nomes cambiam, como Paulo, que é Pablo, como João, que é Juan. Guilherme é Guillermo. Arthur é Arturo em espanhol. Alguns nomes cambiam, pero claro, se tu nome é Guilherme, vos
poder seguir chamándote Guilherme. No vamos a cambiar de nombre porque cambiamos de país, ¿sí? Es solo para que ustedes sepan esas diferencias. Entonces, Guillermo, Guillermo, ¿entendés? Ga, G, G, Go, Gu. Si yo quiero decir G y Gui, yo tengo que poner una U después de la G, ¿dale? Ahora tenemos otra letra que es la H. La H es muda, pobre, muda, muda. ¿Te acordás que te comenté en la clase pasada de hola, que no es hola, es hola, hola, ¿qué tal? La H es muda, entonces hombre, hambre, almohada es muda. Pero ella tiene un sonido cuando está junto con la C. Mira acá, CH. CH forma un sonido, que incluso está acá ese sonido. Che, es el sonido de che, forma un dígrafo. Vamos a ver al final, ¿sí? Che. Pero la H, cuando está sola, o sea, sozinha, es muda. Hombre, homem, hambre, fome, almohada, almofada ou travesseiro. Seguimos. Después de la H tenemos la I. La I es igual a portugués, esta no cambia. Iglesia, instituto, pandemia, sí, es pandemia, no es pandemia, es pandemia. Entonces, igual a portugués. Ahora la J cambia totalmente. No es no tiene ese sonido. Es el sonido de J, que es el sonido de R do portugués. No tiene variación, es siempre así. Entonces, jugo, juego, jamón, suco, jogo, presunto. Jamón, presunto. Entonces, J, yo puse acá esta circunflexa solo para dejar claro que la O también, así como la E, es cerrada, fechada. Entonces, no es J, es J, J. Entonces, J siempre es sonido de J, acá de la garganta, ¿sí? No es sonido de J de jaca, no. Seguimos. K. La K es igual al portugués. Sonido de K. Kilo, kilómetro, no hay muchas palabras con la K en español, generalmente son medidas. La L, ahora voy para acá. La L tiene dos sonidos, ¿sí? En verdad tiene tres sonidos porque también forma un dígrafo, pero vamos a hablar ahora de los dos sonidos. La L tiene el sonido de la, le, li, la, lu, la, li, la, lu. Y cuando está precedida, en verdad, cuando no está precedida de una vocal, que es A, E, I, O, U, son las vocales, ¿sí? Las vocales, tenemos las vocales y consonantes, vocales y consonantes. Entonces, ella tiene ese sonido de mira mi lengua, Por ejemplo, leal, leal. Acá la, le, li, lo, lu. Y cuando termina, yo no hablo como sonido de U en portugués. La L nunca tiene sonido de U. Leal, leal, ¿sí? Esta otra, almohada, almohada, nunca almohada, ¿sí? Acordate que la H es muda, entonces no es almohada, es almohada, almohada. Hacemos de cuenta que no hay una H acá, que no hay una letra, no la pronunciamos. Y luz, luz. Entonces nunca tiene sonido de U como en portugués, ¿sí? La, la, lu o el. Profe, cuando hay dos L's, por ejemplo, yo me llamo en Argentina. Vamos a hablar esto al final de los dígrafos. Ahora yo voy a volver acá y mira, M, la M es como en portugués, mango, María, mucho, entonces mame, mi, momu, ¿sí? Mucha atención con la A, no es mango, es mango, mango. Observa mi boca como está abierta, mango, ¿sí? Mango é manga, mucho, muito. María, María. La N, igual también, nación, nariz. Presta atención a esta última. Banana, no es banana. Mira que acá hay tres A's y nosotros no podemos nasalizarlas. Es A, no es E, es banana.
banana. Yo sé que parezco un niño hablando, pero es así, banana. Y la ñ, esa letra es propia, típica de español, ¿no? Porque nosotros no tenemos esa letra en ningún otro idioma. Entonces, la ñ, la ñ. Ñ tiene sonido do nosso NH do português. Nha, nhe, nhi, nho, nho. Año, año, ¿sí? Yo nací en el año de 1994. Mucha atención, porque año é ano, né? Ano 2000, anos 2000, por exemplo, años 2000. E ano, com a N, é o anos, el culo. Entonces, mucho cuidado, mucha atención, porque hay mucha gente que dice así, yo tengo 20 años, solo tenemos uno, ¿sí? Entonces es año, ano es otra cosa. Por Dios, cuidado. Y niño, niño, criança, ¿sí? Chico é menino, niño é criança, dale? Menino, rapaz, enfim. Entonces la ñ, profe, vos dijiste que no había o tio en español y ahora hay. Mira, esto no es un acento gráfico, es una característica de la propia letra, no es una tilde, ¿entendés? No es un acento. Entonces, nosotros no tenemos o tio en español, nosotros solo tenemos acá en esta letra, ¿sí? Que no es un acento gráfico, hace parte de la letra para diferenciar la N de la ñ. Seguimos la O cerrada, ¿no? Cerrada. Entonces la O, ojo, ojo, ojo. Tenemos dos ojos, pero ojo también significa atención. Me vas a escuchar comentando mucho. Ojo, ojo, sería atención, atención. Tené cuidado, ¿sí? Entonces, ojo, atención. Barceló es el nombre de persona, ¿no? Pero también es el nombre de la institución, de la facultad Barceló que hay en Buenos Aires y Santo Tomé también. Entonces, los brasileños dicen, yo voy a estudiar en Barceló, pero es Barceló en español, la Barceló, ¿sí? Y ocio, ocio, sería tiempo libre, la Z, ¿sí? Entonces, ojo, Barceló, ocio, la O siempre cerrada. Entonces, en portugués, nosotros tenemos, por ejemplo, avó y avó. En español, no hay esa diferencia. Por eso que tenemos abuelo y abuela, porque no hay este O en español, ¿sí? No hay este fonema. Seguimos, la P. La P es igual al portugués. Puerta, portón, apache, igual. Seguimos, la Q. Tiene este nombre, pero no tiene sonido de Q, tiene sonido de que, como en portugués. Entonces tenemos queso, quiero. Esta letra generalmente viene seguida de una U. ¿Por qué? Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, así, cuando, acá también hay una U, pero yo escribo con la C cuando yo pronuncio la U, ¿sí? Cuando, cuatro. Entonces, cuando hay la pronunciación de la U, yo escribo con la C. Cuando no tengo que pronunciar la U, yo escribo con la Q. Queso, quiero, no estamos pronunciando la U. Pero cuando yo pronuncio la U, yo escribo con la C. Dale, por eso cuatro, cuando, cualquier se escribe con la C y no con la Q. La R, llegamos a esta letra tan temida. Mucha gente comenta, ay, profe, tengo mucha dificultad en pronunciar la R, yo no sé pronunciar la letra R, por Dios, ¿qué hago? Dios mío, calma, tranquila, porque la mayoría de las personas sí tiene capacidad de pronunciar la R. Pero cuando las personas ven una letra escrita con la R, una palabra escrita con la R, las personas piensan en portugués y ponen el esfuerzo vocal acá en la garganta, hablando, por ejemplo, jamón. No, el esfuerzo no es acá. El esfuerzo es acá. Rrr, rrr, rrr. ¿Estás viendo mi lengua vibrando?
hay que hacer este esfuerzo, hay que poner la lengua acá, no es... No, es... La lengua debe subir y no bajar. Entonces, el sonido de H es la letra J y la letra G cuando está delante de E y de I. La R no tiene sonido de H, tiene sonido de R, 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 vibrante. Entonces, cuando un alumno me dice, profe, yo no consigo pronunciar la letra R, ¿qué yo les comento? ¿Vos conseguís pronunciar la palabra arara em português? A palavra Carol em português? Ou você fala ajarra? Ou você fala carol? E a maioria me responde, sí, profe, yo consigo hablar Carol, arara. Entonces, vos conseguís hablar la R en portugués, conseguís pronunciar la letra R en portugués, felicitaciones. Entonces, si vos no tenés ningún problema fonoaudiológico e conseguís pronunciar arara, carol em português, vos vas a conseguir pronunciar qualquer palavra com a R em espanhol. Só tenés que programar tu cerebro para poner a língua acá, e não acá, como estás haciendo, ¿sí? Entonces, a língua, ella debe estar assim, nesse lugar, Perceba que é quase atrás do dente, vou até aumentar aqui a minha câmera, atrás do dente, e no comecinho do céu da boca. É esse lugar que a gente chama de alvéolo, esse lugar aqui, ó. Aqui, anatomia da boca. Então, eu tenho que tocar e fazer essas vibrações, né? Essas batidinhas, como se eu estivesse imitando o som de uma moto. Tem gente que realmente tem dificuldade de fazer. E é um hábito, né? Como se você estivesse ali na academia, praticando todo dia. Então, vez ou outra, tira um tempinho do seu dia, tá ali lavando a louça, fazendo alguma coisa, e fica, ó. Para que a sua língua possa se acostumar a reproduzir esse som que ela não está acostumada, é normal, mas tem que praticar. Pega uma tabela, coloca no Google, palavras com a R, e uma tabela e vai pronunciando todos os dias, que com essa prática eu tenho certeza que você vai melhorar. Além disso, eu vou deixar aqui uma lista de reprodução, uma playlist no YouTube, com alguns vídeos de fonoaudiólogas, para quem tem problema mesmo, geralmente são crianças, né, que tem problema e quando vão desenvolver esse R, para que você possa praticar com alguns exercícios. Mas eu acredito que você fazendo isso, você já vai melhorar bastante. É só programar a sua língua. Ela não tem que fazer esse ela tem que fazer esse ¿ok? Bueno, ahora volvemos al español. Bueno, tenemos dos tipos de vibración en español. Tenemos la vibración simple y la vibración doble. O sea, una más rápida y una más larga, más longa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la palabra empieza, ¿quieres empezar? ¿Quieres empezar? Empezar, acá, 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 empezar. Comenzar. Cuando la palabra empieza, cuando la palabra comienza por una R, nosotros vibramos con más fuerza, por más tiempo. Entonces es Ramón, Ramón, ¿sí? Profe, ¿cuál es la diferencia de Ramón y jamón? Jamón es presunto de comer. E Ramón é nome de persona. Cuidado para não chamar uma persona de presunto. Se é nome de persona, temos que falar Ramón. Dale. Después, quando nós temos uma palavra que tem dos R's, também temos que vibrar com mais força. É o exemplo de perro. Perro. ¿Qué significa perro? Cachorro. Y cuando tenemos solo una R que está en la mitad de la palabra o al final de la palabra, nosotros vivimos de manera más suave. Perro, 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 ¿sí? Entonces, Ramón, repetí conmigo. Ramón, perro, perro. Profe, ¿cuál es la diferencia de significado entre esas dos palabras? Perro con doble R significa cachorro. Pero com uma R significa mas, porém.
Por ejemplo, yo soy de Brasil, pero vivo en Argentina. Yo soy del Brasil, mas eu moro na Argentina. Entonces, tiene una diferencia de significado y por lo tanto debemos hacer bien la pronunciación para que las personas no confundan lo que estás queriendo decir. Por eso es muy importante practicar la vibración de la R, ¿sí? Bueno, después en el ejercicio, yo quiero verificar si vos aprendiste acá a vibrarla bien. Ahora vamos a la S. La S es muy tranquila, es muy simple, porque la S em português tem som de Z, tem som de S, aí tem dois S, aí tem C, tem essa cedilha. Em espanhol é solo isso, S, S e já está, S. Entonces S tem sonido de S, no hay doble S en español. Profe, Messi. Picasso se escribe con doble S, pero son nombres de origen extranjero. Palabras en español no tienen doble S. Entonces, profesora con una S, ¿sí? Entonces, sorbete, sorbete, que no es sorvete, acá es un falso amigo. Sorbete es lo que nosotros usamos para beber alguna cosa. Entonces, sorbete é canudo. Cuidado al chegar a Argentina y pedir un sorbete. Profe, ¿cómo sería sorvete? Helado. Tenemos las heladerías, ¿no? Casas, Hay una particularidad en Argentina que mucha gente aspira la S. Entonces es muy común escuchar a la gente decir este, en lugar de este. Entonces vos podés decir cuando la S esté así, en la mitad de la palabra, no al inicio y no al final, pero en la mitad sí. Acá no es posible porque hay una vocal después, entonces yo no puedo decir cajas, es casas, y acá tampoco, pero si está acá una S a la mitad de la palabra y antes de una consonante, generalmente los argentinos aspiran la S y no hay ningún problema. Eso se llama variedad lingüística y tenemos que respetar todas las variedades lingüísticas del español, ¿sí? La T, una vez más les digo que no hay esta circunflexa, yo la puse acá para dejar claro que es cerrada. La T es la misma observación de la D. Tate, ti, to, tu. No es chiado, no es chi. No es chío, es tío, tío. Tal vez, mira que se escribe separado en español. Tal vez, cortar, cortar. Tranquila esta letra. La letra U también no hay ninguna variedad. U siempre es sonido de U. Universidad, facultad, UBA, mira que facultad se escribe con la T, no es con la D, y UBA tiene la misma pronunciación de la Universidad de Buenos Aires como la fruta uva. Profe, ¿cómo vamos a hacer esa diferenciación? Por el contexto. Y ahora llegamos a la B corta, ¿no? ¿Te acuerdas que tenemos la B larga? La B larga. Esta, y ahora llegamos a la B corta. En otros países, como por ejemplo en España, esta letra tiene sonido de V, sonido no, perdón, nombre de V. Los españoles llaman a esa letra de V. En Argentina la llamamos de la B corta. Profe, ¿por qué corta? Porque corta es que corta. Mira. Entonces, para recordar, ay, B largo, B corta. Recordar que la B corta, corta, ¿sí? Entonces tenemos vaca, vacuna, vida, podemos pronunciarla con sonido de B sin ningún problema. Profe, yo ya escuché una persona o una canción que el cantante pronunciaba vida y no vida. Sí, también es una cuestión de variedad lingüística. Hay algunas personas que pronuncian ahí con una B más suave, no B, así plosivo, B. Pero hay gente que habla vida, parecendo com V, mas não chega a ser o nosso V forte do português. Vida, não, vida. Entonces, es más seguro y más tranquilo para quien está aprendiendo la lengua hablar con sonido de B. ¿Dale? Seguimos ahora con la doble B, ¿no? Tenemos acá la B corta, juntamos doble B, dos Bs. No hay palabras propias del español con esta letra, hay nombres extranjeros, ¿no? Como William y pronunciamos igual al extranjero. Entonces, tiene nombre, pero no tiene como un sonido propio. Ahora tenemos las últimas, la X,
Ella tiene ese nombre X porque tiene este sonido de examen, excelente, xenofobia, xenofobia, ¿sí? La sílaba fuerte es fo, xenofobia. Ese sonido de x, 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 es el mismo sonido de tax de portugués. Entonces, x, x, examen, excelente, xenofobia, es este el sonido. Salvo una excepción, la palabra México. La palabra México, nosotros no decimos México, decimos en inglés, ¿no? México o mexicano, decimos México y mexicano por una cuestión cultural, lingüística, de variedad lingüística, ¿sí? Esta es una excepción. Y ahora tenemos la letra She, que antiguamente tenía este nombre de Y. Entonces, si vos ya estudiaste español hace algunos años, probablemente viste esta letra como Y, pero ahora tiene ese nuevo nombre que es de She, She en Argentina, pero dependiendo del país puede ser llamada de Y o de Y, pero en Argentina esta letra tem o sonido de chiado, é o X do português. Entonces nosotros decimos yo, pero decimos, por ejemplo, en Chile, yo, por lo menos en Santiago, ¿no? Que es donde yo conozco. Yo, Colombia, yo. Entonces acá hay muchas pronunciaciones, pero en Argentina mayoritariamente yo. Pero si vos querés decir yo o yo, a gusto, ¿no? Fique a vontade. Entonces, como quieras, hay que respetar las variedades lingüísticas y vos tenés que elegir la que quieras. Entonces, pero si vas a Argentina, te recomiendo ya empezar con este tipo de pronunciación. Esta letra tiene dos sonidos, el de yo en Argentina y cuando ella está al final de la palabra o sola, sozinha, tiene el sonido de I, como Uruguay, Uruguay, Ana y Juan. Entonces, cuando ella está al final o sola, sonido de I. Cuando está al inicio o en la mitad de la palabra, yo. ¿Sí? Yo, desayuno, desayuno. ¿Qué es desayuno, profe? Desayuno é o desjejum, mais conhecido como café da manhã. Desayuno, ¿dale? Seguimos la última letra, la Z. La Z es muy tranquila porque tiene el mismo sonido de S. En América Latina, ¿no? El mismo sonido de S, zapato. Profe, pero yo ya escuché a un español o en una serie española, zapato, así con la lengua, zapato. En España se pronuncia de esta forma, zapato. Así como se pronuncia en España la CE y la CI, Cecilia, Cecilia. Pero si no tenés interés en la variedad española, pero en la variedad americana, argentina, podés hablar con sonido de S, tanto la C como la S como la Z, ¿sí? Tranquilo. Bueno, y ahora los dígrafos. Tenemos acá la CH, que forma el sonido de che, che, che. Entonces, parece la canción de Gustavo Lima. Che, cherere, che, 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 che. Chile, muchacho, chico, ¿sí? Este sonido de che. Muchacho y chico son sinónimos. L doble o LL. ¿Cuál es el sonido? Che, che. O X do português, ou CH do português. Lluvia, lluvia, está lloviendo. Chanto, chanto. Desarrollo, desenvolvimento, desarrollo, ¿sí? Entonces, cuidado porque mucha gente confunde los sonidos de esos dos dígrafos, che y she, che y she. Y ahora la R doble, que ya les expliqué que cuando hay doble R tenemos que pronunciar con más fuerza, ¿no? Perro, perro, carro, carro, pelirrojo, pelirrojo. ¿Este pelirrojo qué significa, profe? Rojo significa, a ver si tengo algo rojo acá. Dios mío, no tengo nada rojo. Acá, eso es rojo, ¿sí? ¿Qué color es este? Vermelho. Y peli viene de pelo, cabelo. Entonces, pelirrojo sería cabello vermelho. Ruivo. Pelirrojo significa ruivo, ¿sí? Vamos a ver mejor esto de los colores de pelo en la próxima clase. Bueno,
esta clase es muy larga, porque a mí no me gusta ser superficial, a mí me gusta dar los detalles, porque a partir de esta clase vos podés pronunciar cualquier palabra en español, de acuerdo con las variedades, sea argentina o de otro país, ahora vos podés pronunciar cualquier palabra. Por lo tanto, ahora te pido que vuelvas, volte, acá desde el inicio, para fijar los nombres de las letras y también que puedas pronunciar esas palabras en voz alta para practicar, ¿sí? Cualquier duda que tengas, pregúntame por WhatsApp y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.